Desde que Finlandia consiguió lo que tanto deseaba, unirse a la OTAN, van de mal en peor. Primero Washington y Finlandia acordaron un nuevo trato para gobernar la relación militar entre las dos naciones, que verían despliegues extendidos de soldados estadounidenses y prácticamente Finlandia estaría organizando nuevos juegos de guerra. ¿Por qué? Porque trabajarían con una nueva base militar en Finlandia, algo que supuestamente, y de acuerdo con lo prometido con la entonces primer ministra Sanna Marin, nunca iba a ocurrir. Nunca se permitirían bases militares estadounidenses en Finlandia, incluso si formaban parte de la OTAN. Y no ocurrió así. ¿Por qué? Porque lo primero que le dijo Estados Unidos es: vamos a colocar militares en tu país. Punto. Quieras o no quieras, ya formas parte de la OTAN. Y al formar parte del grupo, tienes que aceptar lo que el resto de las naciones. Y era lo que Estados Unidos tanto deseaba: colocar precisamente sus bases militares en Finlandia. Poner armas al lado de Rusia. ¿Por qué? Ese era el detalle. Finlandia comparte una de las mayores fronteras con Rusia, algo que deseaba Estados Unidos que fuera un punto clave para colocar sus bases militares, y lo consiguió. Es el 31º miembro de la OTAN, duplicando la frontera de la alianza con Rusia, lo cual le permitió a Rusia empezar a moverse. De acuerdo con algunos informes, este país, a cargo de Vladimir Putin, va a empezar a acumular fuerzas en sus fronteras occidentales tras la adición de Finlandia a la alianza de la OTAN, liderada obviamente por Estados Unidos. Hay informes de que Rusia tiene la intención de no dejarse engañar o presionar por la OTAN, sobre todo porque al día de hoy han demostrado la fuerza que tienen de manera militar y económica también. Ahora, Finlandia ha recibido 242 mil millones de euros, que son aproximadamente 264 mil millones de dólares. ¿De dónde? De la Comisión Europea. ¿Para qué? Para construir una enorme reserva, no de armamento, por lo menos todavía no. Pero esta reserva será de materiales que más adelante se convertirán en la mayor reserva estratégica común de la Unión Europea en caso de desastres químicos, biológicos, radiológicos o nucleares. Cualquiera que sea una amenaza de este tipo, la Comisión Europea planea colocar esta base en Finlandia, muy cerca de Rusia. Casualmente, una pandemia, los primeros que se verían afectados serían Rusia. Y no creemos o no queremos acusar a este tipo de organismos de fomentar este tipo de situaciones. Por supuesto que no. Simple y sencillamente están colocando este tipo de bases que podrían llegar a considerarse muy peligrosas tanto para Rusia como para el resto de los países occidentales. Finlandia recibió esta financiación sustancial de la Comisión Europea para el establecimiento de esta reserva estratégica, donde se almacenará material en caso de emergencias que impliquen amenazas, accidentes y situaciones químicas, biológicas, radiológicas o nucleares, especialmente en el norte y el este de Europa. Esto fue lo que dijo el ministerio, citando a la gerente de este proyecto, Tarja Rantala. Los planes, de hecho, de construcción toman en cuenta las experiencias de la pandemia del COVID-19, por ejemplo. También esta reserva estratégica será parte del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, administrado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Unión Europea en Bruselas. No es una coincidencia que después de la pandemia del COVID-19 y después de que casualmente Finlandia se uniera al bloque de la OTAN, tomara la Unión Europea la decisión de colocar esta base en este país.
porque ya pueden defender a Finlandia en el dado caso de que Rusia realice un ataque contra ellos, ya sea por el mal manejo de este tipo de materiales o que se ocasione un accidente internacional. Una vez que el Centro de Coordinación de Respuesta Nacional de Emergencias de la Unión Europea haya aprobado una solicitud de asistencia, Finlandia finalmente activará las medidas conducentes a la recolección de material de las reservas y lo preparará para el transporte dentro de las 12 horas después de ser aprobado. El ministerio también dijo que la creación de una reserva estratégica a gran escala es un proyecto piloto para toda la Unión Europea, porque obviamente no puedes permitir que de la noche a la mañana todo este tipo de productos radioactivos, nucleares, biológicos, se trasladen de forma tan tranquila. Sobre todo porque hubo un mensaje del candidato presidencial demócrata Robert Kennedy Jr., quien precisamente confirmaría que Estados Unidos estaba preparándose para una posible amenaza nuclear, que tiene laboratorios biológicos en Ucrania y que todo lo que se dice contra Biden es cierto. Te lo está diciendo un candidato demócrata. La mayoría realmente lo ha tomado como una persona que no tiene sus facultades mentales correctamente, pero es el hombre o el demócrata que ha sido lo más transparente posible, porque finalmente cuando estás en contra del gobierno actual, resulta que eres el loco. Entonces ahora, este candidato ha sacado a la luz ciertos comentarios en contra de Biden que hacen cuestionar si realmente tiene sus laboratorios biológicos en Ucrania, que la mayoría sabemos que sí, porque por algo está protegiendo tanto a Ucrania. No lo hace por el bien de su corazón o porque sea una de las personas más buenas del mundo. Lo vemos ahora con este asunto de Hawái, que la mayoría de las personas perdieron no solo sus hogares, sino todo su patrimonio, y no ha intentado visitar esta zona. Él lo dijo: ya he visitado una muy buena cantidad de zonas de desastres, así que ya sé qué voy a encontrar en ese lugar, como diciendo, es un incendio más. ¿Por qué? Si se supone que fue un incendio natural, ¿por qué no intentar apoyar a la población? Pero bueno, si así perdonan y así quieren a Biden, están en todo su derecho los estadounidenses. Mientras tanto, este proyecto es solo el inicio. Ya vemos a Estados Unidos queriendo colocar sus bases militares y más adelante también va a implementar la instalación de misiles nucleares. ¿Por qué? Porque puede. Porque tiene la oportunidad de decir Finlandia es nuestra primera defensa, algo que quizás este país no pensó que iba a sufrir. Cuando les vendieron la idea a los finlandeses, la mayoría sonaba muy feliz, porque decían, bueno, ya vamos a tener a la OTAN protegiéndonos en el dado caso de que a Rusia se le cruce en la cabeza la idea de que va a atacar al resto de las naciones en una tercera guerra mundial. Eso no ocurrió. Rusia fue muy claro, Vladimir Putin fue muy claro: mi idea no es pelearme con los países de la OTAN, no porque no pueda, no porque tenga miedo, sino porque no hay necesidad de. Mi problema con Kiev es simple: estaban masacrando a los ciudadanos y nosotros entramos a apoyarlos porque son personas de origen ruso, que incluso tienen la nacionalidad rusa. Así que es un poco risible hasta cierto punto y triste también, como para los ciudadanos es más fácil decir ya no voy a tener ninguna alianza con Rusia a pesar de que compartimos frontera, y mejor me voy a hacer amigo de Estados Unidos, que está del otro lado del mundo, y que lo único que hizo una vez que se unió a este grupo fue traicionar su confianza, porque a Finlandia le prometieron que no habría bases militares estadounidenses en su país y fue lo primero que pasó. Ahora, este nuevo complejo podría traer más adelante quizás problemas para esta nación. Una nueva pandemia, un nuevo virus, que de hecho han estado investigando una tal enfermedad X porque se supone que los científicos dicen vamos a estar preparados para la próxima pandemia. O sea, ellos mismos están buscando esta nueva variante de cualquier enfermedad, ya sea COVID-19, el Omicron o la variante que sea.
ellos ya se están preparando para una nueva pandemia, lo cual llama mucho la atención porque precisamente Pfizer, esta empresa de medicamentos, se está enfrentando a lo que sería una auditoría por parte del Congreso para saber si realmente sus vacunas funcionaron o no, sobre todo por la gran cantidad de personas que han perdido la vida después de haber sido vacunados. Y una de las cosas que llama mucho la atención es que ellos dicen, es que nadie fue obligado a vacunarse. Recordemos que muchos tuvieron que vacunarse para poder seguir trabajando. ¿Por qué? Porque era para proteger a los que te rodeaban en tu oficina. Eso ellos no lo consideran como su problema, porque fue la empresa la que obligó a que las personas se vacunaran. Y así sucesivamente, hay muchos que están en contra, hay muchos que estén a favor, pero eso depende cada quien de sus respectivas creencias. Mientras tanto, los finlandeses van a empezar a sufrir con este nuevo proyecto, el cual tiene supuestamente como objetivo desarrollar pautas preliminares sobre la gestión, distribución y despliegue de las reservas estratégicas de la Unión Europea después de que finalice el periodo piloto a finales del 2026. En abril del 2022, la Unión Europea anunció la creación de estas reservas con capacidades de respuesta para mejorar la preparación de la Unión ante los riesgos para la salud pública. Se están preparando para una nueva pandemia. Quizás ellos saben más que nosotros. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.